como ya me presenté el anterior, mi nombre es César Choquemamani. Y va a ser un gusto dictar la materia para este paralelo. Bueno, empecemos por favor. Ya. Señores estudiantes, el contenido de lo que se va a avanzar está relacionado con los contenidos que me facilitaron en dirección. Bueno, eso también les comenté en la primera clase. Bueno, empezaremos. Semiótica o semiología. La semiótica es conocida como la semiología que estudia la ciencia general de los signos. El autor Charles Peirce tiene la siguiente definición acerca de la semiótica. Indica él que es una teoría general de los signos bajo el nombre de semiótica. Somos inducidos a juicios eminentes, buenas noches, necesarios relativos a lo que deben ser los caracteres de los signos utilizados por la inteligencia científica. Esa es la definición del autor Charles Peirce. Continuando, la semiótica es una ciencia del siglo XX. Tomaremos en cuenta la definición de otro autor, en este caso Morris. Para Morris, la semiótica es la base de la comprensión de las formas principales de la actividad humana, así como de sus mutuas dependencias, pues todas esas actividades y relaciones se reflejan en los signos que transmiten la actividad humana. También se la puede definir en general como la ciencia que estudia los signos de la comunicación humana. En este punto podemos mencionar que cuando indicamos que estudia los signos de la comunicación humana, un ejemplo podemos dar es los signos de señalización. Me refiero a la señalización de, por ejemplo, de no estacionar, curva cerrada, no adelantar, todas esas señales. Bueno, seguiremos. Acá en la siguiente diapositiva tenemos lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, acá los signos sirven para la comunicación humana. El solo hecho de ver estos signos ya al ser humano tiene una interpretación de ello. En este caso, por ejemplo, en stop, que indica a la movilidad o a la persona que pare o un alto. Acá también en la parte izquierda inferior tenemos una señal indicando que hay una persona con una franja roja, que eso indica y significa que no deben de pasar personas, ya que pueden estar trabajando o construyendo o manejando maquinarias pesadas y es peligroso para que las personas circulen. Acá en la diapositiva al lado derecho superior tenemos una especie de U con una franja roja que indica en caso para las movilidades no girar en U. Y acá en la parte derecha inferior está
lo que se ve habitualmente en los restaurantes y en algunos lugares donde hay mucha gente, el cigarrillo, y está también con una advertencia, con una franja roja de no fumar. Bueno, continuando, tenemos tipos de semiótica. Podemos mencionar que tenemos la semiótica de comunicación, la semiótica narrativa, la semiótica de significación y por último la semiótica discursiva. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo de la semiótica de comunicación, que está considerada en realidad significante como un proceso de comunicación entre un emisor y un receptor. Como como se puede observar en la diapositiva, tenemos un emisor y un receptor. Para que se ponga en marcha dicho proceso, debe existir una intención comunicativa del emisor y una utilización de los signos adecuados para explicar que ante el receptor la intención de la comunicación. Podemos mencionar en este punto que, viendo la diapositiva, el emisor le está indicando algo al receptor, inclusive lo está haciendo con gestos. Pasamos a la siguiente semiótica, que es la narrativa. Se comprende mediante el análisis de un recorrido generativo, que es una construcción teórica que intenta modelar la forma como se genera y se articula el sentido de un texto. En este punto de la semiótica narrativa podemos mencionar que acá en la figura se puede observar el tradicional cuento de El lobo y la caperucita. El solo hecho de ver esta figura o este recuadro en círculo, podemos ya observar e identificar que se trata del lobo y la caperucita. Esto está relacionado con la semiótica narrativa. Continuando, tenemos la tercera semiótica, que es la semiótica de significación. Sostiene que la realidad significante, lo que vemos y creemos, es real. Es un proceso de significación al margen de toda intención comunicativa. Produce determinados efectos que se organizan en diferentes sistemas de significación, como el sistema significativo de la arquitectura de una ciudad. Eso lo consideramos como un ejemplo. También podemos mencionar que plantea el estudio del uso de los elementos significantes, formas y colores, vinculados a una cultura o una sociedad determinada, y lo que se produce en la mente de un intérprete cualquiera cuando percibe algo. Acá en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Se colocó la bandera nacional. Como su nombre lo indica, semiótica de significación. En este caso, cada color de nuestra bandera nacional, el rojo y amarillo y verde, tiene un significado. En este caso, el rojo representa la sangre derramada por los soldados y el amarillo representa las riquezas y recursos naturales con las que cuenta nuestra Bolivia. Y el color verde representa a la selva boliviana y a la esperanza.
Y por último tendríamos la semiótica discursiva. Perdón, se bajó. Es aquella que estudia a los mensajes y discursos como realidades significantes, que están constituidas por una serie de niveles y planos organizativos sucesivos y solidarios, y que van de lo superficial a lo latente. Bueno, acá en la presente diapositiva tenemos la semiótica discursiva, en donde claramente acá se quiere reflejar que un personaje hace caso, o se podría decir que percibe lo que le quiere transmitir la otra persona. En este caso, su propio angelito, eso es lo que se colocó. Indica no hagas daño a tu prójimo. Le está queriendo decir con las palabras y a la vez con su movimiento y con su gesto. En este caso, con sus manos inclusive. Le está diciendo que no haga daño. Pasamos a la siguiente diapositiva, que sería el signo. Se conoce como signo al objeto o fenómeno material que natural o convencionalmente representa y sustituye a otro objeto o señal. También puede ser el gesto hecho con alguna parte del cuerpo, como les mencionaba en la anterior diapositiva, que su ángel de Pluto le decía que no haga daño. A eso también se refiere. Por ejemplo, también podemos mencionar de los sordomudos. Como sabemos, no se pueden, no se les puede escuchar la voz, no generan, no tienen voz, y es por eso que solamente lo hacen con señas o gestos. Como ejemplo, podemos mencionar a un sordomudo se le puede entender fácilmente con un gesto. Un ejemplo que indique que es a la derecha, por decir, tendría que señalar con su mano derecha. Y solamente viéndolo, las personas o nosotros podemos percibir que nos quiere indicar que vayamos o hay algo en la derecha. Por otro lado, también podemos mencionar que en la matemática el signo permite identificar la naturaleza de las cantidades y las operaciones. A eso también se refiere, por otro lado, el signo. Y por último, los signos lingüísticos son la unidad mínima de la oración constituida por un significado, que es el concepto, y un significante, que es la imagen acústica. Por ejemplo, podemos mencionar que al describir un ordenador se identifica todas las características, mientras que el individuo forma la imagen en su cerebro. Como les mencioné hace instantes, vamos a tomar el ejemplo del angelito también, que le decía que no haga daño. Lo hacía hablando y lo hacía también con sus gestos. En este caso con su mano le decía, le indicaba que no. Bueno, en esta diapositiva también se puede reflejar que tenemos los signos, en este caso los signos de tránsito que están especulados para las movilidades. Aquí un ejemplo: siga de frente, no hay paso, voltear a la izquierda. Este es el signo, en este caso, por ejemplo, en el primero, si solamente se colocaría el círculo rojo y la flecha hacia adelante, uno se imagina que indica que vaya o siga hacia adelante.
En el segundo, lo propio. En el círculo hay una franja roja que solamente viéndola podemos percibir que indica que hacia el frente no se debe de pasar o no se debe de ir. Es por eso que en esta parte dice no hay paso. Y así sucesivamente con los diferentes signos. Por ejemplo, acá el último, eh, en el solo hecho de ver el círculo y la franja roja y una persona, ya nos alertaría y nos alerta que no debían de pasar personas y por ende nosotros no debíamos de pasar por ahí. Y es por eso que acá también dice no camine por la pista o por el lugar. Bueno, continuando. Como les estaba mencionando anteriormente, el ejemplo de los sordomudos no tienen voz, no se les puede escuchar, pero sí tienen gestos. Como en esta diapositiva se puede ver que una señorita sordomuda está indicando buenos días, pero con gestos. Y así podemos mencionar que hay personas que... Un segundito. Hay personas que se comunican con el gesto, en este caso los sordomudos. Bueno, continuando. Llegamos al punto del símbolo. ¿Pero qué es el símbolo? El símbolo es una representación sensible y no verbal de una idea compleja y que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de dicha idea en una cultura. Esa representación sensible puede tratarse de un elemento gráfico, puede ser visual, auditivo o figurado. Por lo tanto, un símbolo surge de un proceso de convencionalización de un concepto y del modo de expresarlo distinto al lenguaje verbal. Los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o abstractos, cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, podemos mencionar, acá tenemos un símbolo que representaría a los sentimientos, que son unos emojis, y como sabemos, los emojis representan alegrías, que uno esté triste, que uno esté renegando, inclusive que uno está con barbijo, y todo ello. Eso sería símbolos de sentimientos. Acá también tenemos el símbolo religioso. Como podemos observar, tenemos para el ejemplo la paloma de la paz, que lo podemos considerar como un símbolo religioso. Acá en la parte inferior izquierda también tenemos el símbolo de los valores sociales. En este caso podemos observar que es una cinta blanca, es una cinta de color blanco que lo están manejando las personas, que significa los valores de la sociedad. Y a su derecha tenemos otro tipo de símbolos que en este caso son los valores numéricos, más relacionados con la matemática, aritmética. Yendo más abajo tenemos los valores culturales. En este caso tenemos símbolos de Egipto que representa a su cultura. Posteriormente tenemos las de nacionalidades. En este caso tenemos, podemos mencionar
la tez de la piel, la raza de las personas, la nacionalidad de las personas, en fin. Y también acá en la parte, en el último recuadrito tenemos lo, lo símbolo ideológico. En este caso, que representa al actual gobierno, ¿no? Posteriormente tenemos los símbolos de peligro, alerta, que acá tenemos como ejemplo representarlos con una calaverita que indica que solo el hecho de ver que está una calavera y una especie de cruz con sus huesitos significa peligro. Ya continuando, tenemos la siguiente diapositiva. Licenciado, Dígame. una pregunta, licenciado. di- Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre símbolo y signo? O sea, ¿cuándo un signo se convierte en símbolo? Porque lo que usted nos está mostrando en las diapositivas sí. también se convierte en símbolo. O sea, ¿cuándo se convertiría un signo en símbolo? La diferencia de signo y símbolo me dice, ¿no ve? Ya, No, ¿cuándo, no, licenciado, cuándo se convertiría un signo en símbolo? Porque los mismos signos también son símbolos. correcto. Es Entonces, según ¿cuándo se convertiría un signo en símbolo? bueno, esto está considerado de la siguiente manera. Eh, Podemos mencionar que el signo es un fenómeno material. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿dónde tenía un ejemplo? Un segundito. Estamos en la 13 ahorita. Acá está. Acá está. Bueno, en este caso, el signo representa a a la vista del ser humano algo natural o realizado o perfeccionado. En este caso, como ejemplo, a ver, el ejemplo del stop lo tomaremos. A simple vista, esto significaría alto. Ahora, si se lo quisiera, si lo pudiéramos considerar como un símbolo, esto ya sería algo más sensible. O sea, me refiero eh, que que se tendría que asimilar más, ya que esto representaría para una persona o para una idea varias cosas. Es el hecho de stop. ¿Qué representaría en un lugar, por ejemplo, en una construcción? Viendo la construcción y el stop, ya nos imaginaríamos que es por colocaron el stop por que hay una construcción en medio, es por eso que nos podía pasar. Pero si vemos un stop, por decir, en una esquina de una X calle, nuestra imaginación ya sería diferente. ¿A qué me refiero? A que, por decir, si yo veo el stop en una esquina, lo primero que pensaría es que no me acerque a esa esquina.
pero otra persona puede tener otra definición. Puede pensar que no tendría incluso cruzar la calle de esa esquina. O inclusive otra persona puede pensar que hay una movilidad ahí o hay peligro. O sea, eso se refiere, ¿me dejo entender? ¿Me escucha? Sí, licenciado. Eh, la compañera que preguntó, ¿me escuchó? Disculpe. Sí, licenciado. ¿Se entendió? O, o le puedo indicar otro ejemplo. Está bien, dice. Ya, entonces continuaremos. Así es. Ya, ¿dónde estábamos? Ya, símbolos gráficos. Ya, continuando, tenemos los tipos de símbolos. En este caso tenemos 5. Símbolos gráficos, los símbolos científicos. Bueno, los símbolos gráficos, con eso nos queremos referir a los caracteres que representan sonidos o ideas según el tipo de escritura. En el caso de los alfabetos, cada carácter representa un sonido. Por ejemplo, en el alfabeto la A tiene un sonido, la B tiene un sonido, la C lo propio, A, B, C, o sea, tiene un sonido, a eso se refiere. Continuando, símbolos científicos. Se trata de una serie de representaciones gráficas de nociones científicas que describen operaciones y abstracciones, conceptos materiales, etc. Por ejemplo, símbolos de la biología. También podemos mencionar los símbolos geométricos. Y por último, también se puede mencionar los símbolos matemáticos. Los símbolos religiosos. Se trata de todo el universo de símbolos, los cuales varían según la confesión. Ello sirve para identificar a cada comunidad religiosa, así como para comunicar conceptos complejos y facilitar la experiencia espiritual. Por, También tenemos los símbolos patrios o símbolos nacionales. Se refiere al repertorio de signos visuales o auditivos que expresan el concepto y los valores de una determinada nación. Entre ellos están principalmente las banderas, los himnos y los escudos. Por último tenemos los símbolos de marca. Podemos mencionar en este punto que hoy en día, gracias a la cultura de mercado, existe una gran profusión de las marcas. Cada marca diseña y difunde un símbolo que la identifica para transmitir de forma eficaz el origen, calidad y garantía del producto. Disculpen, antes de pasar a la siguiente diapositiva, la compañera que me hizo la pregunta, su nombre me puede facilitar, por favor, para ponerle como participación. Jenny Marcela, licenciada. Perdón. Jenny Marcela. Jenny Marcela, ¿cuál es su apellido, por favor? Zuleta.
su letra, perfecto. Participación. Ya. Ya. Gracias. Vamos a la siguiente. Acá tenemos los diferentes tipos de símbolos. Símbolos gráficos. Son símbolos gráficos, nos referimos a los caracteres que representan sonidos o ideas según el tipo de escritura. En el caso de los alfabetos, cada carácter representa un sonido. Como mencionamos anteriormente, acá tenemos un ejemplo. La A representa un sonido y tiene un sonido. Continuamos con los símbolos científicos. Se trata de una serie de representaciones gráficas. En este caso podemos ver que se refleja en el círculo un microscopio, unas células. Eso se los denomina símbolos científicos. Símbolos religiosos. Podemos mencionar que se trata de todo el universo de símbolos, los cuales varían según la confesión o la religión. En este caso, como ejemplo, podemos ver en el círculo la cruz, la Biblia, el trigo, el corazón y la copa donde el Padre toma el vino, representan símbolos religiosos. Posteriormente tenemos los símbolos patrios o símbolos nacionales. Como podemos observar en la diapositiva, en el círculo una bandera, la escarapela, el escudo, la cantuta. Estos representan los símbolos patrios en este caso de Bolivia. Y por último tenemos los símbolos de marcas. En el último círculo podemos observar que tenemos para este ejemplo las marcas de movilidades. Como podemos ver están de Toyota, Chevrolet, Nissan, y etcétera. Continuando tenemos la simbología. Etimológicamente, la palabra simbología se compone de las voces símbolo, del griego simbolón, y logía, de la raíz griega que indica tratado, estudio o ciencia. Se conoce la disciplina que se encarga del estudio de los símbolos, así como también puede designar al sistema de símbolos como tal. Un símbolo en este sentido es un elemento o un objeto gráfico o material, al cual por asociación o por convención social se le ha atribuido un significado. Pasamos al punto de icono e iconografía. Icono, un término griego derivado en el vocablo ruso icona, que se transformó en el francés a la palabra icone y que finalmente se convirtió en icono. Esto puede representar un cierto objeto. Por ejemplo, el dibujo de una curva en un cartel señala que el conductor de un vehículo se encontrará a una cierta cantidad de metros con una curva en la carretera. Acá en la diapositiva podemos observar una movilidad que a su frente
se indica que existe una curva peligrosa a la derecha. Eso lo podemos tomar como ejemplo. En concreto, podemos establecer además que de manera coloquial y en nuestra día a día hacemos uso del término ícono como sinónimo de símbolo. La iconografía se encarga del diseño y adecuación de los íconos. Según la iconografía, podemos definir que un ícono es como una representación gráfica de un signo o símbolo que permite optimizar la asimilación de un mensaje en un proceso comunicativo mediante un elemento gráfico simplificado. Y por último tenemos la iconografía. En esta diapositiva podemos mencionar que la palabra iconografía procede de los vocablos griegos íconos, que significa imagen, y graphein, que significa escribir. Se define como la disciplina de la historia del arte, cuyo objeto de estudio engloba a la descripción de imágenes artísticas como gráficos, pinturas, monumentos, estatuas y retratos. Dicha descripción refleja las características estéticas que puede tener estas pinturas, gráficos y monumentos y estatuas. Sus características pueden ser la forma, el color, la técnica, entre otros atributos que puede presentar estos monumentos, estas pinturas o gráficos. Iconografía también la podemos definir como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes. También podemos mencionar que engloba todo lo referente a la descripción de cuadros, pinturas, monumentos, estatuas y retratos. El término está relacionado al conjunto de imágenes, sobre todo aquellas que son antiguas, y al informe o exposición descriptiva sobre estas pinturas, monumentos, estatuas o retratos. En este punto tenemos que resaltar que la iconografía es la disciplina de la historia del arte cuyo objeto de estudio engloba la descripción de imágenes. Ese es el estudio que realiza la iconografía, imágenes artísticas, como mencioné anteriormente, los gráficos, las pinturas, los monumentos, las estatuas y los retratos. Bueno, hasta aquí tendría alguna pregunta, señores estudiantes. Licenciado, ¿nos debe pasar sus diapositivas? Claro que sí, claro que sí. Les voy a Gracias, pasar. licenciado.